Lo siguiente que vamos a estudiar es algo que supongo que alguien estaría echando de menos. Vamos a ver. Nosotros hasta ahora hemos estudiado tipos básicos. Lo hemos complicado un poco con los arrays, pero aún así eran arrays de cosas básicas. Es decir, era un array de enteros, un array de char, un array de doble. Y claro, los problemas con los que podíamos hacer con eso, en principio estaban un poco desconectados de la realidad. Porque yo, por ejemplo, os decía, bueno, supongamos que tenemos un conjunto de empleados y yo quisiera sumar las nóminas de todos los empleados. Claro, alguien decía, bueno, las nóminas de todos los empleados, tú me estás hablando del tipo empleado, pero el tipo empleado, ¿qué es? ¿Qué significa el tipo empleado? ¿La nómina de un empleado es el tipo empleado? No, porque el empleado, además de nómina, tendrá nombres y apellidos, tendrá una edad posiblemente, una antigüedad de la empresa, en fin, tiene otras cosas. Sí, el tipo empleado es algo más complejo que un simple número o un simple carácter, incluso más complejo que una simple cadena de caracteres. ¿Qué es el tipo empleado? Pues el tipo empleado es un conjunto de datos que definen a un empleado. De ese mismo tipo podríamos hablar del tipo persona, del tipo medicamento, del tipo médico. Todos esos tipos son un conjunto de valores que definen un empleado concreto, un médico concreto, una persona concreta. Entonces, para definir eso en C, tenemos lo que se llaman los struct. Y en esta transparencia tenemos la presentación de los struct. ¿Qué es un struct? La definición en español de struct sería algo parecido a registro. Es una definición antigua, que supongo alguna habrá escuchado alguna hora de hablar de un registro. ¿Qué es un registro? Bueno, pues un registro era la unidad mínima que tenía un fichero, la unidad mínima de información que tenía un fichero. Eso es lo que se entiende por un registro. Insisto, es un vocabulario un poco ya caduco, pero bueno, la traducción de struct, por la definición de estructura, es demasiado superficial. Es una definición demasiado inmediata decir que un struct es una estructura. Aunque algunas veces, por no poner la palabra en inglés, pues la pondremos en español estructura. Pero, insisto, la definición clásica del concepto de struct en C es lo que en castellano se llamaba un registro. Insisto, un registro es la unidad mínima de información que había en un fichero. Entonces, claro, cuando se habla de un fichero, pues se hablaba, por ejemplo, del fichero de los empleados de una empresa. Entonces, ¿qué datos se tiene de un empleado? ¿Qué datos tiene una empresa de un empleado? Pues una empresa tiene de su empleado, normalmente, pues nombre, apellidos, DNI, antigüedad, categoría, nómina, en fin, una serie de datos. Cada uno de esos datos son de un tipo simple, más o menos simple. Por ejemplo, apellidos, pues es de tipo array de caracteres. Edad, pues es de tipo entero. Sueldo, pues es de tipo doble. Y así sucesivamente. DNI, pues de tipo int. O long, mejor. ¿De acuerdo? Entonces, la unión de todos esos tipos es lo que se llama en C un struct. ¿Cómo se define un struct? Bueno, pues lo tenéis en el recuadro de la izquierda. Un struct tiene la palabra typedef, que os sonará, porque vamos a definir un tipo. ¿De qué tipo es este tipo? Pues es de tipo struct, palabra reservada, en inglés, struct. Se abre llave y por supuesto se cierra llave. ¿Y entre las llaves qué se pone? Pues entre las llaves se pone los campos, que es la palabra que se suele poner, campos o atributos que definen un struct. Poniendo en primer lugar, como siempre pasa en C, el tipo y después el nombre de ese atributo o campo. Entonces nosotros ponemos typedef struct, llaves, y ahora todos los campos o atributos que definan el registro, y al final ponemos el nombre que le damos al tipo. Así estamos definiendo un tipo. Recuerdo que como hemos definido el tipo tabla enteros, como hemos definido el tipo cadena, como hemos definido el tipo lógico. Por eso todos llevan por delante la palabra typedef. Esto es un tipo. Entonces el nombre del tipo se pone, como veis, al final de la llave y se pone el punto y coma. Un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos definido
el tipo cadena, como hemos puesto antes. Entonces definimos el tipo persona, como veis ahí. Typedef, struct, se abre llave, se cierra llave. Al final, tipo persona, que es el nombre que aparece aquí al final. Estamos definiendo el tipo persona. ¿Qué atributos o campos va a tener un tipo persona? Pues va a tener un campo que se llama nombre, de tipo, de tipo cadena. Va a tener un tipo que se llama apellidos, de tipo cadena también. Va a tener un tipo que se llama edad, que es de tipo entero. Y va a tener un campo que se llama sexo, que va a ser de tipo char, entendiendo que si es una H será un hombre y si es una M será una mujer, por ejemplo. ¿De acuerdo? Así se define entonces un tipo, struct. Entonces ahora cuando nosotros hablemos de un empleado, de una persona, de un alumno, de un médico, etcétera, etcétera, estamos hablando de un conjunto de atributos que definen esa estructura, ese registro. ¿De acuerdo? Bueno, claro, un struct por sí solo sirve de poco. Porque alguien dice, bueno, yo tengo una persona. Entonces, si defino una persona, tengo pues su nombre, su apellido, su edad y el sexo de esa persona. Pero ya está, tengo una persona. Claro, evidentemente nosotros no vamos a trabajar con una persona, ni con un alumno, ni con un médico, ni etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar con un conjunto de. ¿Cómo definiríamos entonces un conjunto de personas, por ejemplo? ¿O cuál sería la estructura adecuada para guardar una colección de personas? No, exactamente. No es un struct. No. El switch es una estructura de control, no una estructura de datos. No confundamos una cosa con otra. Claro, lo hemos visto. A ver. Un array. ¿Qué estructura utilizamos nosotros para guardar colecciones de valores? Un array. ¿Una colección de enteros? Un array de enteros. ¿Una colección de números reales? Un array de reales. ¿Una colección de personas? Un array de personas. ¿Cómo se define un array de personas? Pues así. ¿Qué se pone? Pues typedef. Siempre que vayamos a definir un tipo, typedef. ¿De qué va a ser el tipo? ¿Cuál es el tipo básico? Pues ahora el tipo básico no va a ser un int, un char o un doble. Va a ser una persona. Por eso ponemos aquí persona. ¿Cómo se va a llamar el tipo? Pues se va a llamar lista de personas. ¿Cuántas personas voy a acumular en esta lista? Como máximo. Pues como máximo lo que dice esta constante. 100. He definido un array para guardar como máximo 100 valores de tipo persona. Y ahora, que estoy ya casi en la cumbre del C, los problemas que hemos hecho antes, los problemas me refiero a los del boletín 3, donde calculábamos el máximo de un conjunto de elementos, donde calculábamos la suma de un conjunto de elementos, donde calculábamos el filtro de un conjunto de elementos, eran elementos básicos. Y calculábamos pues, la búsqueda de un elemento en un array, pero los arrays eran de enteros. Calculábamos el filtro de los elementos de un array, pero los arrays eran de doble. Ahora los arrays serán los mismos algoritmos, tal cual. El esquema sirve exactamente igual. Pero la estructura interna será más compleja, porque ahora ya no será un array de enteros, será un array de estructuras, de registros. Que lógicamente son problemas bastante más reales, claro, que calcular el máximo o el mínimo de un conjunto de valores enteros, que en fin, queda interesante como ejercicio, pero no muy real. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver un programa donde se utilice esto. Bien, vamos a ver el fichero tipos.h. ¿Qué tiene el fichero tipos.h? Pues tiene exactamente lo mismo que hemos visto en la transparencia hace un momentito. Tiene una constante maxcar 256 para las cadenas de caracteres.
una constante maxper de 100 para el número de personas que voy a poner en la lista de personas. Tiene la definición del tipo cadena, que también hemos visto antes. Tiene la definición del struct, donde una persona viene definida por su nombre, sus apellidos, su edad y su sexo. Y a eso le hemos llamado persona, que es un tipo. A continuación, el array, tal como estaba en la transparencia. Typedef. ¿Cuál es el tipo que voy a guardar en cada una de las posiciones del array? Pues el tipo que voy a guardar en cada una de las posiciones del array es de tipo persona. ¿Cómo se va a llamar el tipo? Pues se llama lista de personas. ¿Y cuántas personas como máximo va a acumular? Pues como máximo 100. Ya tengo definidos los tipos. Ahora voy a utilizar el tipo persona en el programa principal. Me voy al programa principal y voy a definir una persona. ¿Cómo se define una persona? Pues como veis ahí. Una sola persona, P, de tipo persona. ¿Cómo se define una colección de personas? Pues como está aquí abajo. El nombre del tipo y el nombre de la variable. ¿De acuerdo? Hemos definido una persona P y una lista de personas lista. Ahora vamos con lo difícil, porque esto es lo fácil. Si yo quisiera darle valores a los campos de la persona P, ¿qué tendría que hacer? Pues bien, para acceder a los atributos de una persona se utiliza el operador punto. Entonces, por ejemplo, si yo pongo p.edad, p.edad es el valor del atributo edad para la persona P. Por ejemplo, supongamos que yo a la persona P le quiero dar el valor de edad 40. Pues yo pongo p.edad 40. Bien, un poco más difícil. Hemos empezado por la edad porque era más sencillo. Bueno, voy a poner un caso sencillo también. Voy a asignarle sexo a la persona. Vamos a suponer que P es de sexo, por ejemplo, mujer. Asignado sexo. Un poquito más complejo es asignarle nombre y apellido a la persona. El campo que guarda el nombre se llama p.nombre. ¿Cómo asigno valor a p.nombre? ¿Qué nombre le queréis poner? Ya le hemos dado nombre. Fijaros, no me deja ponerle Ana. ¿Por qué? Este es el atributo nombre de persona. Sin embargo, no me deja hacer directamente p.nombre igual a Ana. Porque ¿qué he dicho yo con los arrays? Que no se podía hacer. No se puede asignar un array a otro. Alguien dice, pues si esto yo lo he visto antes. Tú lo has puesto. Lo pusiste en la transparencia. ¿Os acordáis que lo puse en la transparencia? Efectivamente. Tú me estás engañando. Aquí lo pusiste. ¿Cuál es la diferencia de ponerlo aquí a ponerlo donde yo lo he puesto? De hecho, en el programa en C lo tenía. Aquí abajo. Lo has puesto aquí. Cat igual a Olamundo. Pal igual a Dios. Esto te ha funcionado, no te ha dado errores. ¿Por qué aquí abajo no me ha dado errores y aquí sí me da errores? Porque abajo estaba inicializando la variable. Entonces, cuando yo le inicializo una variable de tipo cadena, sí puedo hacer eso. Cuando lo estoy declarando. Pero más adelante en el código ya no me deja. No puedo hacerlo. Entonces, si no puedo hacer la asignación, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué mecanismo he visto yo hoy mismo, hace escasamente 20 minutos? Copiar. Y para copiar, strcpy.
Y ahora ya sí me deja bautizar a esta persona como Ana. Y finalmente vamos a darle apellido. Así le he dado valores a la persona P. Bueno, ya tengo una persona que se llama Ana Pérez Gómez, tiene 40 años y es mujer. Imaginemos que yo quisiera que esta persona fuera la primera de la lista. De la lista, esta lista, la que está aquí. Yo quiero guardar a la persona P la primera de la lista. ¿Qué tendría que hacer? Asignando el primer elemento del array. El primer elemento del array es lista de 0. Ese es el primer elemento del array. Y el primer elemento del array va a ser P. Hemos hecho que el primer elemento de la lista sea P. Claro, ya tengo el primer elemento de la lista. Se llama P. ¿Cuál es el nombre de la persona que ocupa el primer lugar de la lista? Pues se llama Ana. Si yo quisiera que en pantalla saliera Ana, ¿qué tendría que hacer? Aparte de poner un cout. Repito, yo quiero que en pantalla me salga el nombre de la primera persona que está en la lista. Tendría que poner lista de 0. ¿Y cómo accedo al atributo nombre? No, P no. No tiene por qué ser P, puede ser cualquier otro. Esto es un elemento que está en el array. Un elemento que está en el array, hemos dicho que es un struct. Para acceder a los campos del struct, yo tengo que poner el operador punto. Punto, nombre. Vamos a probarlo. Ana. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando nosotros tenemos un registro por sí solo es poco útil. Cuando nosotros tenemos un struct o un registro, le damos valores como esto que hemos hecho aquí, y después lo que hacemos es incluirlo en un array. Para incluirlo en un array lo que hacemos es esto de aquí. Claro, esto puede decir uno, bueno, pues esto es una cosa muy difícil, vamos, más que difícil, muy tediosa. O sea, yo cada vez que quiera meter un registro tengo que hacer esto uno a uno. Bueno, pues en principio habría que hacerlo así. Sí, me creo una persona, bueno, no me tengo por qué crear una persona, es decir, yo podía dar aquí, coger el mismo P, no tenía por qué ser distinto, le cambio los datos, ahora en vez de 40 va a tener 50, en vez de ser mujer va a ser hombre, en vez de llamarse Ana se va a llamar Pepe, y en vez de llamarse Pérez Gómez, pues se va a llamar Pérez Pérez. Y ahora esa nueva persona la voy a incluir la segunda de la lista. ¿Cómo la incluyo la segunda de la lista? Pues lista de 1 igual B. Ya tengo dos personas en la lista, a Ana y a Pepe. No, cuando lo estoy haciendo aquí arriba, P tiene unos valores. Cuando lo estoy haciendo aquí abajo, P tiene otros valores. Cuando lo meto en lista de 0, se crea una copia que se guarda en el array. Esa copia ya se queda ahí guardada. Cuando cambio los valores a P, se mete en la posición de lista 1, pero esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es porque sea en registro, esto ya lo podía hacer con enteros. Sí, imagínate que yo tengo una tabla de enteros y defino una variable A, y a la variable A le doy el valor 2, y hago tabla de enteros 0 igual a A. Después al valor de la A se lo cambio, le doy el valor 7, y hago tabla de enteros de 1 igual a el valor primero se guarda en la primera posición y el valor segundo se guarda en la segunda. Esto es lo mismo, no cambia nada porque sea en registro. Es exactamente lo mismo que podríamos haber hecho con cualquier otro tipo de datos. Y claro, aún así, pues esto es un poco tedioso. ¿Cómo tendríamos que hacer esto de verdad? Si a mí me dijera, haga usted un programa
Os decía, imaginaros que me piden, haga usted un programa que lea los datos de los 5 empleados de esta empresa y los guarde en una lista de empleados, en un array de empleados. Repito, haga usted un programa que lea los datos, nombre, apellidos, edad y sexo de los 5 empleados de una empresa y los guarde en un array. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Pues claro, una solución sería, bueno, yo me cojo mi programa principal y en mi programa principal pongo un cout, deme el nombre, un cin, lee el nombre, un cout, deme apellidos, un cin, tal, y eso lo repito 5 veces y lo voy guardando. ¿Creéis que eso es una solución no que funcione, sino correcta? Es decir, yo lo que estoy diciendo es, me cojo mi programa y hago esto. Y ahora hago... Bueno, la verdad es que podía leerlo directamente. Podía poner esto. Y así sucesivamente con la edad y con el sexo. Iría pidiendo, iría preguntando. Bueno, esto me serviría para uno. He dicho que los empleados de la empresa son 5. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Poner un for. ¿Vale? Bueno, vamos a suponer que pongo un for. Hemos dicho que son 5. Voy a poner a pelo aquí un 5, ¿vale? Para que nos entendamos de momento. Eso estaría dentro del for. A la finalización de cada bucle, yo tendría P guardado. Antes de cerrar el bucle, ¿qué tendría que hacer? Guardar ese P, ¿dónde? En el elemento iésimo de la tabla. Esto es lo que yo tendría que hacer. Antes de acabar el bucle for, habría que hacer un lista de i igual a p para guardar cada una de las posiciones de la lista el elemento que hayamos leído. Bien, esta es una solución. Aquí, insisto, no lo he puesto, bueno, lo voy a poner para completarlo, para que después no digáis que dejo esto medio. Faltaría completar la edad y el sexo. Bueno, ya tenemos leído los valores. ¿Aún así pensáis que esto es correcto? ¿Que esto es como habría que hacerlo? Insisto, no estoy hablando de que se pueda, estoy hablando de que se deba. No hay que hacerlo así. ¿Por qué no hay que hacerlo así? En el programa principal, ¿qué es lo que debe de haber? Lo dije en su día. ¿Qué es lo que debe haber en un programa principal? Únicamente. En un programa principal lo que debe haber son invocación de llamadas a funciones. Eso es lo que debe haber en un programa principal. En un programa principal no se resuelve el código. Los problemas se resuelven con funciones. Y en el programa principal lo que se hace es llamar a esas funciones. Entonces lo que yo debo hacer es crearme una función que me lea una persona. Entonces todo este código que he puesto aquí, de leer el nombre, leer el apellido, leer la edad y tal, eso no debe estar ahí. Eso debe estar en una función que lea a una persona y que la devuelva, claro. Porque si la lee solamente no sirve de mucho, debe leerla y devolverla. ¿Dónde está esa función? Pues esa función está hecha aquí ya. La tarea hecha de casa. Aquí podéis ver la función lee persona. ¿Qué hace la función lee persona? Pues fijaros, la función lee persona es un tipo diferente de funciones a las que hemos visto hasta ahora. Para empezar, no tiene argumentos de entrada. No necesita ningún argumento de entrada. Para leer una persona yo no necesito que me dé nada de entrada. Tiene que devolver una persona. Por eso tiene aquí a la izquierda que lee persona devuelve una persona. ¿Y ahora qué es lo que hacemos dentro de la función? Pues dentro de la función lo que hacemos es definimos P
Y hacemos el mismo código que teníamos antes. Lee nombre, lee apellido, lee sexo y lee edad. Ese es el mismo código. Pero ahora ya lo tenemos, lo que se llama encapsulado en una función. Finalmente, returpé. Devolvemos la función. Devolvemos en la función la persona que hemos leído del teclado. Esto nos sirve para leer una persona. Claro, una. Y ahora yo lo que hago es un bucle donde cada una de esas personas que he leído se la asigno a la tabla, a la lista en mi caso. Es decir, en el programa principal voy a quitar todo lo que he hecho antes. Es esto. Porque esto ya lo tengo en la función. Y me voy a ir abajo del todo, que todavía yo tenía la llamada a la función lee persona. Entonces tengo un bucle, ahora tengo un bucle de 0 a 5, de 0 a 4, mejor dicho, donde va guardando en la lista para cada posición i la persona que yo leo. Fijaros cómo se asigna la persona que yo leo al array. Esto tiene una ventaja, y es que, claro, yo puedo cambiar el número de personas que quiero leer. Yo puedo ponerle aquí este for, pues en vez de 5, si quiero leer 50, pues cambiaría el bucle y lo único que haría sería, pues, meter las 50 personas. Fijaros que puedo, porque el tamaño máximo de la lista era 100. Y por tanto yo puedo leer hasta 100 y guardarlos allí. No podía leer más de 100. Supongamos que ya he leído las 5 personas. Ahora después lo probaremos. ¿Qué tendría yo que hacer para mostrar en pantalla los elementos que están guardados en la lista? Un for. No lo voy a hacer ya directamente, pero claro, uno podría decir, pues haces un for y haces un cout de uno, un cout del otro, un cout de otro. No, eso no es interesante. Eso no es lo bueno. ¿Qué debería hacer yo? Una función que escribiera en pantalla el valor de una persona. Igual que he hecho un lee persona, tendría que poner un escribe persona. Una función escribe persona. Y llamarla. Vamos a hacerlo. Me voy a tipos, donde yo tenía el prototipo de la función lee persona, y voy a poner ahora el prototipo de la función escribe persona. De momento le voy a dar nombre. Pero me vais a decir vosotros qué recibe y qué devuelve la función escribe persona, porque también es un poco novedoso. Vamos a empezar por lo que recibe. Si yo quiero escribir en pantalla los datos de una persona, ¿qué debería recibir la función escribe persona? Cada persona. Es decir, debería recibir un elemento de tipo persona. Es decir, aquí entre paréntesis tendría que ir persona. Hasta ahí lo que recibe. ¿Debe recibir algo más? No. Debe de escribir solo los datos de una persona. Están guardados dentro de la persona todo. La edad, el nombre, todo está guardado dentro de persona. Un poquito más difícil. ¿La función escribe persona devuelve algo? No devuelve nada. No devuelve nada porque lo único que hace es mostrar un valor en pantalla. Cuando no devuelve nada, en C se dice void. Por lo tanto, escribe persona es una función de tipo void. Y este sería el prototipo. Vamos a construir la función. Copio y me voy a funciones.cpp. Y debajo de lee persona pongo escribe persona. Nombre de la variable de tipo persona. Pues el más sencillo P, de nuevo. ¿Qué va a hacer la función escribe persona? Pues la función escribe persona me va a escribir en pantalla los datos de esta persona. ¿Cómo quiero que me los muestre? Bueno, pues eso ya queda a gusto del consumidor, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero que, por ejemplo, en una línea, así practicamos el printf también. Printf. A continuación iría 2 puntos.
los apellidos, que es el formato tanto por ciento S. Después iría una coma, después iría el nombre, tanto por ciento S. Después un blanco iría la edad, que es tanto por ciento D. Y después el sexo, que es de tipo char, por lo tanto tanto por ciento C. Y al final un barra N para saltar de línea. Y a continuación, después de las comillas, coma, pues primero apellidos, después el nombre, después la edad y por último el sexo. Esta función no tiene reto. Es una novedad para nosotros, porque hasta ahora todas las funciones que hemos hecho tenían reto. Esta no tiene reto, porque es una función de tipo void y por tanto no devuelve nada. Nos devuelve en la pantalla, pero eso ya muestra en la pantalla. No hace falta que tú le devuelvas algo al programa principal. Como hasta ahora, por ejemplo, como lee persona. Lee persona sí tenía que devolver cada una de las personas que leía para asignárselo al array. Ahora lo vamos a ver otra vez. Pero esta función escribe persona, simplemente muestra en pantalla y ya está. No devuelve nada. Entonces, en el programa principal, fíjate, esto es lo que te decía, lee persona está aquí invocada. Yo no sé si os dais cuenta de lo que significa esto. Entonces, estoy invocando una función y asignando el resultado a un array. Es decir, lo que devuelve de la lectura de cada persona, cada vez que lee, se guarda en una posición del array. En la posición 0, en la posición 1, en la posición 2 y así sucesivamente. Bueno, pues ya tenemos la lista y ahora lo que voy a hacer es imprimirla. ¿Cómo la imprimo? Pues de nuevo con un bucle. Ten en cuenta que yo lo que he puesto es que me imprima una persona. Entonces tengo que repetirlo. ¿Qué tendría que poner aquí dentro? Tendría que invocar la función. Para invocar la función, tendría que poner el nombre de la función y el argumento de entrada. Tendría que ir imprimiendo cada una de las personas de la lista. ¿Qué tendría que poner? No, persona no. Tendría que poner lista de i. Cada uno de los elementos del array es de tipo persona. Entonces ahí lo que estoy haciendo es mandando a la función escribe persona el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento y así sucesivamente todos los elementos de la lista. Y me lo va imprimiendo uno detrás de otro. Bueno, para hacer el programa un poco más corto en la ejecución, voy a quitarle lo de 5, le voy a ponerle 3. Solo tener que poner 3 personas a la hora de la entrada. Sexo, H, edad, 15. Nombre, Pepe, apellido Gómez, sexo, hombre. Arriba le da hombre, bueno, da igual. Edad 23. Y finalmente, Luis Meléndez, hombre de 40. Bueno, pues ahí lo tenéis. ¿Qué hemos visto hoy? Pues hoy hemos visto prácticamente, junto con el tema de punteros, el culmen, que todavía no hemos visto el tema de punteros, me refiero, el culmen del C. Es mucho más importante que el culmen del C la filosofía que conlleva esto, porque esto no depende del C, esto ya es filosofía de programación. Es decir, esto que hemos visto sirve para cualquier lenguaje de programación y además es la base de la programación, de que nosotros tengamos una colección de registros. Los registros en C se definen mediante struct. Entonces, un struct, según hemos visto, lo repasamos, no es más que la colección de unos campos que se definen así. Hemos puesto ahí esos campos como podríamos haber puesto cualquiera otro, por supuesto. Una vez definido el tipo struct, que le hemos llamado persona, nosotros podemos definir la colección de personas. ¿Cómo se define una colección de personas? Pues una colección de personas se define mediante un array. ¿Cómo? Pues como todos los arrays. Typedef
tipo básico, en este caso persona, nombre del array, lista de personas y tamaño máximo o dimensión, maxper. Una vez que nosotros tenemos una colección de personas, nosotros podemos hacer con ella los mismos tratamientos secuenciales que hemos visto las semanas anteriores. Ahora ya, por ejemplo, podríamos sumar, dado un array de personas, sumar las edades de todas esas personas. O filtrar a aquellas personas cuyo sexo sea hombre. Dado un array de personas, fíltrame aquellas cuyo sexo sea hombre. Etcétera, etcétera. Es decir, todos los argumentos que hemos hecho antes lo podemos hacer ahora. Búscame cuál es la persona de mayor edad. Eso es un máximo. ¿Cuál es el esquema que yo tengo que aplicar? El de máximo. ¿Pero sobre un array de qué? Pues sobre un array de personas, claro. ¿Cómo se llega a los elementos de una persona? Pues lo hemos visto en el programa principal. Aquí arriba estaba. ¿Cómo se llega a los elementos de un array? Pues poniendo el índice correspondiente, es decir, lo mismo que los arrays de enteros. Lo que pasa es que el elemento que está ahora en la posición 0 es un struct. Y por tanto yo tengo que poder acceder pues, a su nombre, a su apellido, tal. ¿Cómo accedo? Con el punto. Entonces, array, corchetes, índice, punto, atributo. Accedo al elemento que está en la posición del índice, en concreto al atributo.